Juan capítulo 4 versículo 10. Dice: si tan solo supieras o conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Alguien dijo una gran verdad, que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Él. No es lo mismo creer en Dios que creerle a Él. Mire, por muchos años yo pensé que el Dios al que yo decía conocer era ese Cristo crucificado, era ese Cristo que yo veía colgado ahí y puesto en la pared de mi casa. Por muchos años yo pensé que el Dios que yo conocía era ese rostro pintado, puesto en un hermoso cuadro. Pero qué hermoso cuando se llegó ese tiempo donde conocí al Dios de una manera verdadera, cuando invité a Jesús, a ese Jesús, para que entrara en mi corazón, ese Dios real, amén. No el Dios de la pared, sino ese Dios grande, ese Dios sublime, que entrara en mi corazón. Yo no estoy hablando de ese Dios, porque muchos dicen: yo tengo a Dios en mi corazón. Yo estoy hablando de ese Dios real, estoy hablando de ese Dios que es sobre todo Dios. Estoy hablando de ese Señor que es sobre todo Señor, aleluya. Estoy hablando del Dios de lo sobrenatural, aleluya, que ahora está viviendo en mi vida. Eso hizo una gran diferencia en mí. Él quiere, Él desea que todo lo sobrenatural que Él es fluya a través de nosotros. Por eso yo he titulado a este mensaje: el río de lo sobrenatural. El Espíritu Santo en nuestras vidas, listo para obrar. El Espíritu Santo listo para moverse en nuestras vidas. El Espíritu Santo listo para fluir en nosotros. ¿Qué acaso, mis amados amigos, la palabra de Dios no dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: pero recibiréis poder? Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, aleluya. Y me seréis testigos en Jerusalén, me seréis testigos en todo Judea, me seréis testigos en Samaria, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Imposible ser sus mártires, imposible ser sus testigos sin el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra aquí literalmente, mis amados, significa, la palabra poder literalmente significa poder explosivo. Literalmente la palabra poder aquí, hermanos, significa dunamis, que es dinamita. Ay, Dios, esto está poderosísimo. El poder sobrenatural del Espíritu Santo. Imagínese descargado, hermanos, sobre tu vida. Imagínese descargado, hermanos, sobre esta iglesia. Descargado en toda su potencia en este ministerio, aleluya. Cuando la plenitud del Espíritu Santo está ahí, hay poder, aleluya. Yo no sé si me escuchaste, pero yo dije: hay poder. Estoy hablando, hermano, de poder, de gloria. Gloria a su nombre, amén. Por eso Dios dejó bien claro en su palabra. Juan capítulo 7 versículo 37 al 39 habla de los ríos, ríos de agua viva. Dice el versículo 37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos, ríos de agua viva, amén.
Y sigue terminando esa escritura. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Yo dije, porque Él es el río de la gloria de Dios y todos los recursos del cielo, amén, fluyen de la corriente de ese río. Gloria a su nombre. Yo no sé qué recurso estás buscando, no sé cuál sea tu necesidad y qué respuesta necesites. El Señor dijo, ven y beban si tienen sed. Todos los recursos, todas las respuestas. Todo lo que necesitamos, amada iglesia, es calmar nuestra sed. Él está aquí, amén. Él está en usted, Él está en mi vida. Hay milagros, aleluya. Hay sanidades, hay liberación, hay paz, aleluya. Hay finanzas, hay buenas relaciones, hay gozo. Aquellas familias, aquellos matrimonios que necesitan restauración, aleluya, lo encontramos en Él. Yo no sé cuál sea su necesidad. Si es su caso, ha venido por primera vez, amigo, déjeme decirle que hay un río que está fluyendo, aleluya, en este momento. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que usted piense por un momentito, cierre sus ojos y piense por un momento, ¿cuáles áreas en su vida están en profunda sequedad? Yo quiero poner aquí una nota. No servirá de nada, mis amados, si usted simplemente sabe que Él es la fuente. Porque usted necesita, hermano, tener un mapa, tener trazada una dirección para que usted pueda conducirse hacia donde está la fuente, que es muy diferente. Usted necesita tener un mapa para localizar la fuente y poder beber. Para que Dios sea su recurso en esta vida, usted tiene que saber encontrarlo. Usted tiene que saber, hermano, de dónde fluye ese río de lo sobrenatural, ese río de su presencia, ese río de milagros, ese río de paz, ese río de sanidad, aleluya. Usted tiene que conocer cómo entrar ahí y cómo comenzar a fluir en el río de lo sobrenatural. Por eso, número uno, ¿dónde encontrarlo? ¿Dónde encontrarlo? ¿Dónde encontrar ese río de lo sobrenatural? Lo acabamos de leer, Juan 7:38. Dice, el que cree en mí, como dice la escritura, dice, de su interior correrán ríos de agua viva, aleluya. Se trata de una agua viva, gloria a su nombre. Es una agua con poder. ¿Cuántos dicen amén? Hay una corriente en esa agua. ¿Cuántos dicen amén? Hay una electricidad en esa agua. ¿Cuántos dicen amén? Hay una descarga, aleluya, en esa agua. Al momento de que tú te atrevas tan solo con poner tu dedo en esa agua, hermano, habrá poder de gloria para tu vida. Muchos están secos porque ni siquiera el dedo tienen puesto en el agua. Estoy anhelante y mi corazón, hermano, está apretado. Anhelo ver, igual que los ángeles, una iglesia, hermano, en todo su esplendor en medio de estos tiempos. Estoy anhelante de una iglesia, aleluya, que pueda ser la expresión del cielo en toda su gloria en la tierra. Número 2, ¿dónde encontrarlo? Pero el número 2 nos dice, ¿de dónde fluye? Quizá podemos tener esa pregunta, ¿de dónde fluye, pastora? Dice Juan 7:39, ¿de dónde fluye? Dice, esto dijo del Espíritu con E mayúscula, que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿De dónde fluye? Fluye del Espíritu Santo. La clave es activar ese fluir en el nombre de Jesús. Esa es la clave. Cómo activarlo, descubrir cómo activarlo, cómo liberarlo, cómo sacarlo dentro de nosotros, porque Él está dentro de nosotros. Pero si no sabemos depender del fluir, de ese fluir interno, de esos ríos de agua viva que están dentro de nosotros,
viviremos en constantes luchas y luchas y luchas y luchas, y jamás saldremos, hermano, de la condición en la que nos encontramos. Volveremos a caer en el mismo hoyo. Estamos deprimidos y le hablamos al líder: ven y ora por mí, y el líder dice: no puedo. Y entonces se deprime más, porque su esperanza estaba en él. Yo quiero que habla su Biblia, si la tiene en su mano. Zacarías capítulo 14, versículo 8. Dice: en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el oriente y la otra mitad hacia el mar occidental. Está dentro de nosotros, amén. Saldrán dentro de nosotros aguas vivas, aleluya, amén. Y sigue diciendo esta porción de las escrituras que el río no está afectado por las inclemencias del tiempo, ni por el verano, ni por el invierno, aleluya. Ese río funcionará y estará presente pese a cualquier inclemencia del tiempo, aleluya. Ese río funcionará en todo tipo de circunstancia que tú le necesites, aleluya. Yo dije: tú dependes de la fuente, aleluya. Tú dependes de la fuente, tú lo sabes, pero hace falta que lo encuentres. Mira hacia adentro, aleluya, y conéctate en el nombre de Cristo Jesús.